Gracias por estar aquí nuevamente en una sesión más, en la sesión 4 de nuestro único en el mundo grupo de estudio enfocado en revisar el contenido de la obra más sólida que existe en el mundo del coaching, y por lo mismo agradezco muchísimo que le veas tú el valor, que entiendes sobre qué nos estamos sosteniendo, y que hoy en día estamos con esta intención, este interés de hacer las cosas cada vez mejor, porque parecerá muy romántico, pero el mundo lo necesita. El mundo necesita entender cómo es que podemos, gracias a una metodología, gracias a un sistema comprobado, ayudar a las personas a que piensen cada vez más y mejor. Gracias a todos por estar aquí. Y pues hoy es la sesión 4, en donde mi amigo, colega, socio y a quien yo admiro y respeto profundamente, Ángel Calderón, será el encargado de hablarnos de este movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, por supuesto basándose en la teoría general del coaching. Bueno, gracias por sus mensajes. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos están visitando? Cuéntenos ahí en el chat qué estás haciendo, dónde en el mundo estás haciéndote presente, desde dónde estás haciéndote presente. Ciudad de México, dice Laura, muchas gracias por estar aquí. Vemos que tenemos ya un número interesante de participantes y cada vez más gente se está adhiriendo a esta sesión. Gracias. Ahí está Ángel, también Ángel López. Bueno, pues vuelvo a agradecerles su presencia. El Non-Directive Institute, pues estamos presentes un servidor, Jaime Molins, Ángel Calderón, Marcos Rodríguez, Yuri Sandoval y como invitado especial Luis Pisa para que nos ayude con los temas. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues justamente uno de los capítulos de esta tesis doctoral. Les voy a presentar a Ángel Calderón en la oportunidad que hoy tenemos de escucharlo. Él es ingeniero industrial, tiene una maestría en calidad y productividad, es facilitador avalado y profesional certificado en coaching y self-management por el EO Ipso Center. Sin más, entonces, para no retrasar su ponencia y que nos orientes en este tema, mi querido Ángel, pues bienvenido, gracias a todos por estar aquí nuevamente y estaremos al pendiente todo el equipo del Non-Directive revisando el chat para que si tienes alguna duda o comentario podamos ayudarte. Entonces, gracias, ahí está Luis Pisa, está Concha, está Ángel, está Gelusca. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Adelante, Ángel, gracias a ti. Gracias, buen día a todos. Y miren, hoy vamos a arrancar con una nueva herramienta que está a disposición de ustedes para que se puedan ingresar en esta liga que uno de los participantes, Eric, nos va a hacer favor de compartirla en el chat. Entonces, van a ver en el chat que está la liga de acceso a este Jamboard. ¿Qué es el Jamboard? Si nunca lo has usado, es una herramienta de Google donde vamos a estarla usando de aquí en adelante en el resto de las sesiones que tenemos de estos martes del grupo de estudio, donde lo que se te invita es a que aquí deposites, digamos, un post-it, y lo pongo entre comillas. Es una nota que pongas en cada uno de los cuadrantes que conforme vayas escuchando la presentación de hoy y las futuras, pues que aquí vayas poniendo si tienes alguna cosa por aclarar, alguna pregunta. Te voy a poner un ejemplo. Fíjense, bueno, antes de poner el ejemplo, voy a explicar en qué consiste este cuadrante. Supongo que se está viendo. Entonces,
Aquí vamos a estar poniendo los temas abordados. Y tú puedes poner un sticker o una etiqueta de alguno de los temas abordados hasta el momento, que son el problema fundamental del proceso del coaching, que fue el tema que nos dio Jaime. Luego Luis Pisa nos ayudó con Sócrates, Platónico y Aristóteles, y hoy con el movimiento de la existencia o el existencialismo. Este cuadrante entonces contempla estos 4 espacios. Digamos que vamos a arrancar con el verde. Dice, claridad. Comprendí y no quiero preguntar. Entonces, lo que te estoy invitando es a que pongas aquí en la parte de nota adhesiva, que tú pongas aquellas cosas que comprendiste. Digamos, vamos a poner el tema X. Y que lo arrastres en la parte de claridad. Entonces, es un tema que comprendiste, pero que no quieres preguntar. O sea, digamos que quedó con total claridad. Lo mismo, pero cuando no comprendí, pero tampoco quiero preguntar. O sea, hay algo en lo que durante la sesión de hoy, que a lo mejor fue un tema un tanto complejo o que la explicación quedó no tan satisfactoria para tu entendimiento. Entonces, que la pongas aquí, aunque no lo quieras preguntar, pero aquí lo vamos a depositar, como si fuera un parking lot de ideas. Bueno, lo mismo, pero para clarificación. Si hay un tema que no comprendiste, pero que quieres preguntar, entonces abres el sticky note, lo pones aquí y entonces esas son esas cuestiones que a lo mejor muy parecido a lo de arriba. Es un tema que no lo comprendiste del todo, pero que quieres investigar un poco más para clarificarlo, ¿no? O sea, para que te quede con total claridad. Bueno, entonces pegas aquí tu nota. Y lo mismo, pero en el cuadro azul, donde dice profundización. Lo comprendí y quiero preguntar. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Para que conforme vaya sucediendo la explicación de los temas, que el caso de hoy es el existencialismo, entonces que aquí puedas ir depositando todas estas cuestiones, pero en estas 4 categorías. Para que al final me va a tomar cerca de 30 minutos la explicación. Entonces, al final, vamos a recurrir aquí a este Jamboard y entonces, pues tema por tema, de los que tú dejes aquí, pues vamos respondiendo o vamos profundizando, ¿no? Como para irle dando un orden a esas ideas o preguntas que a ti te vaya surgiendo en el momento. Entonces, recapitulando, conforme vaya sucediendo la explicación del tema, yo te invito a que pongas aquí tus dudas o tus preguntas y que las categorices en comprendí y no quiero preguntar, no comprendí y no quiero preguntar, no comprendí y quiero preguntar, y comprendí y quiero preguntar. O sea, claridad, desinterés, clarificación y profundización. Aquí veo que ya hay algunas cosas que ya están poniendo. Entonces, voy a dejar de compartir esto para meterme de lleno a la presentación. Pero quisiera, antes de eso, si por el chat me van dejando preguntas sobre esto, si tienes dudas sobre esta explicación que acabo de decir, no las pongas en el chat y alguien del equipo te la estará respondiendo. Bueno, entonces vayamos entonces al tema de hoy. Solo si me ponen con una manito así, si me están escuchando, bien. Como está todo en silencio, y entonces voy a empezar a compartir y se me van a borrar de mi Zoom, entonces posiblemente deje de verlos. Así que estaré agradecido con Jaime, con Eric, que me puedan ir diciendo si algo va surgiendo, ¿no? Y es importante parar. Bueno, entonces, ¿qué hay de información? Pues entonces, hoy toca el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia. Ahorita vamos a adentrarnos en este tema, pero que sepas que en la siguiente semana entra Jaime con la fenomenología, que de hecho están muy de la mano,
si tú entras y lees el capítulo de este movimiento existencial, vas a ver que incluso Leo pone una aclaración que incluso se pudo haber contemplado dentro del mismo capítulo, pero que le dedicó un capítulo dado la importancia que tiene para el coaching. Y el martes posterior entra Luis Pisa con el conocimiento tácito. Y vas a ver cómo todo se va desplegando hacia la explicación de la teoría general del coaching. Entonces, hoy vamos a estar hablando precisamente de esto. Y fíjense cómo desde el título ya te va diciendo, pues con mayor claridad, todo este capítulo, fíjate, dice, el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia y el valor irrestricto del individuo singular y subjetivo como actor subsumido bajo principios fundamentales del ser humano. Básicamente, aquí está compuesto y resumido todo el capítulo, por supuesto, pero vamos a ver qué es eso de la existencia, a qué se refieren con el individuo singular y subjetivo, y cuáles son esos principios fundamentales. Esto está conformado por distintos filósofos que el día de hoy va a estar sobre todo centrado en este que está aquí, Søren Kierkegaard. Hay más, y por supuesto que este capítulo está tan completo y tan grandioso que por supuesto que en una hora jamás podríamos abarcar todo. Sin embargo, nos vamos a centrar en lo que me pareció lo más relevante, o por lo menos conforme yo lo fui estudiando, que fue el hilo conductor para el mejor entendimiento que yo tuve sobre este capítulo en particular. Entonces, fíjense que todo va a converger en este punto, donde dice la primigenia distinción fundamental entre contenido y continente. Si es la primera vez que escuchas esto, y en términos de coaching, si es la primera vez que lo escuchas, puedes decir, ¿qué es eso de continente y contenido? Bueno, el día de hoy vamos a hacer como esa primera distinción, que por supuesto en los distintos capítulos que vamos a estar abordando en el futuro va a quedar mucho más claro, ¿no? Pero esta es una de las aportaciones de este movimiento. Entonces, arranquemos. En la parte de la introducción al capítulo, básicamente nos dice, la filosofía existencial, filosofía de la existencia y el existencialismo son todos una serie de movimientos, pero que en esta teoría se ha preferido optar por acuñar el concepto propio y general del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia para abarcar todo ello. Incluso hay una nota que dice, a excepción de Heidegger. Bueno, ¿por qué? Pues podrías adentrarte y en este día en particular no vamos a profundizar tanto en por qué están excluidos unos u otros. Incluso, no nos vamos a detener tampoco en las divergencias del pensamiento o en aquellas pues, posturas o condiciones en contra entre cada uno de estos mismos pensadores, porque solo nos vamos a centrar en aquellas cuestiones que impactan en el proceso y en la forma de hacer coaching. Entonces, todo esto va a estar quedando más claro conforme vayamos avanzando, pero decirles que hay posturas dentro de los mismos filósofos, donde incluso hay unos ateos, hay unos religiosos como Kierkegaard, donde independientemente a sus posturas, todos ellos al final convergen en algo importante, que es justo donde vamos a centrar el tema de hoy. Bueno, vamos a arrancar entonces, donde Leo nos dice, estos tres pensadores son la base de todo el capítulo, Kierkegaard, Jaspers y Sartre. En este día de hoy, sobre todo nos vamos a centrar en Kierkegaard. Bueno, y nos dice entonces, el pensador existente de Kierkegaard es el que da lugar a la filosofía de la existencia, pero a través de una pregunta fundamental, y dice, ¿qué es la existencia? Dice, pero no la pregunta sobre la abstracción del individuo, porque no se trata sobre la pregunta
de la vida, sino sobre mi vida. Y ahí empieza esta distinción, ¿no? Entonces, fíjense, dice, Kierkegaard pone acento en el individuo auténtico, individuo que sabe estar solo y que no se esconde en ningún tipo de unión. Porque cuando están en un grupo, normalmente se actúa como copia de otros, escondiendo allí la inherente responsabilidad individual ante la verdad. Entonces, empezamos a resaltar cuestiones de responsabilidad, que van a ver cómo esto es una de los principios que vamos a abordar al final del día de hoy, ¿no? La responsabilidad como uno de los principios. Y dice, este individuo que es singular, que es realmente libre, fue creado por un Dios omnipotente. Y bueno, Kierkegaard es hijo, o fue hijo de una persona muy religiosa y que de hecho tuvo mucha influencia en este pensamiento. Por eso es que al principio decía que no nos vamos a detener en analizar estas posturas ideológicas, pero solo que sepan que Kierkegaard estaba con mucha carga o con mucho pensamiento religioso y que dice, es en la libertad donde existe una lucha por el porvenir que genera la angustia. Y esta es una palabrita clave en todo el movimiento existencial, la angustia, el sentimiento de estar solo, que es ineradicable ante la nada, frente a toda posibilidad en el ser humano. Entonces dice que es una profunda soledad existencial. Y en esto coinciden el resto de filósofos. El sentimiento de angustia, de sentirme solo. Y dice, ante la incertidumbre y el peligro de cada decisión, obliga al ser humano a vivir tanteando. O sea, de tener una actitud recurrente de prueba y error. Porque la vida solo puede explicarse después de haber sido vivida. Toda decisión es siempre personal y tácita. Y fíjense, voy a leer este extracto que se conjunta con la página que sigue. Dice, existir será elegir, mas todavía elegirse sin posibilidad de encontrar en otro la responsabilidad que a cada uno compete. Nada más lejano al existencialismo de Kierkegaard, en consecuencia que la irresponsable actitud de refugiarse en este o aquel código, autoridad o ley que hagan por nosotros lo que solo a cada singular compete. No pidamos pues de antemano y por adelantado que alguien nos diga qué debemos o no debemos hacer. Incluso la fe será una cuestión tan personal que incumbe a cada singular enfrentarse directamente con Dios en su intimidad sin que los intermediarios eclesiales eludan su responsabilidad. Y como la fe, toda nuestra vida, somos en razón de las alternativas que personalmente elegimos. Entonces, si se fijan, estamos hablando ya no solo de responsabilidad, sino de libertad, que es otro de los principios que vamos a rescatar al final. Entonces dice, fundamentos propios del coaching, en el arte de existir no hay maestros, solo hay aprendiz. Y califica incluso de tonto a quien, olvidándose de existir y a aprender, crea estar terminado y con capacidad o autoridad de enseñar a otros sobre dicho arte. Incluso criticará a aquellos que llegan a la errónea conclusión de que es posible copiar en la vida sin haber trabajado con los problemas de ellos mismos. Bueno, esto es parte de la introducción de este capítulo donde nos va esbozando pues de qué va este pensamiento filosófico de la existencia. Y fíjense cómo lo vamos a unir con el capítulo 2, donde dice el pensador, pensamiento, reflexión subjetiva, subsumido en el pensador, pensamiento o la reflexión objetiva. Entonces, lo subjetivo y lo objetivo, que de aquí en adelante es lo que va a cobrar más sentido. Entonces, conforme vayamos avanzando, vayan viendo esta distinción entre
la parte subjetiva y la parte objetiva, que ambas son importantes para nuestros procesos de coaching. Bueno, vayamos allá. Dice, algunos ven en Kierkegaard la intención de desbancar la verdad objetiva y racional, y otros, sin embargo, entienden que lo que realmente busca es darle mayor importancia a la verdad subjetiva sobre la objetiva, pero sin necesariamente despreciar o anular esta última. O sea que Kierkegaard reconoce las dos. Lo que aquí está diciendo es que hay quienes dicen que única y exclusivamente Kierkegaard solo aprecia lo subjetivo, y realmente nos dicen no. Y miren, fíjense, dice, Kierkegaard no niega, por tanto, que exista un imperativo de composición objetiva, sino que debe ser tomado en la vida de uno mismo. La verdad subjetiva es la más alta verdad disponible para la humanidad, pero esto no significa que una creencia es verdadera simplemente porque uno cree que es verdad, sino que lo es en cuanto uno vive en la verdad. Y aquí están compuestas las dos categorías, lo subjetivo y lo objetivo. Y vamos a desglosarlo todavía un poquito más. Dice, el pensamiento o la reflexión objetiva y subjetiva será la clave para la comprensión del marco teórico de la relación del proceso y conversación del coaching. El contenido de los procesos de coaching está compuesta por la esencia del mundo subjetivo del cliente. O sea que nos dice, hay un contenido y hay un continente. El contenido de los procesos del coaching, lo voy a repetir, está compuesto por la esencia del mundo subjetivo del cliente. Y luego dice, el marco general está determinado por principios objetivos de los cuales derivan estructuras, procesos, procedimientos y competencias objetivas, y articuladas e integradas para la facilitación del despliegue y búsqueda singular de las respuestas personales o particulares desde y hacia dicho sujeto. Otra vez, entonces estamos hablando de estas dos categorías, lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, la esencia general del pensamiento, del movimiento, de la reflexión filosófica de la existencia, es que no pueden prescindir de ciertos principios fundamentales de la naturaleza humana, que como bien decíamos hace unos minutos, están en estos principios: la conciencia, la libertad y la responsabilidad. Entonces, no puede prescindir de ciertos principios fundamentales. Y también de la subjetividad personal y singular de la existencia individual. Y por último, de la relación entre estas dos. La relación o dinámica entre el primero y segundo. Que entonces, eso dio la justificación fundamental a la teoría general del coaching. Bueno, cuando yo estuve estudiando esto por primera vez, he de confesarles que al principio me costó un tanto de trabajo poder hacer esta distinción, pero al final lo que a mí me sirvió es entender que durante el proceso de coaching, entonces están estas dos categorías. Entonces vamos adentrándonos a saber un poquito más sobre qué corresponde cada una de estas dos categorías, porque va a ser indispensable para el método operativo, que en unas sesiones más, pues vamos a adentrarnos de acuerdo a lo que está puesto en la teoría general del coaching. Entonces, fíjense, para podernos adentrar un poquito más, dejamos pausado a Kierkegaard y nos vamos a Jaspers. Y Jaspers nos dice que es en donde se da la primigenia distinción fundamental entre entonces estas dos cosas: el contenido, que es la acción interior del filosofar, y del continente, que es en donde están los principios rectores de los procesos de ayuda de coaching. Entonces, fíjense, voy a leer estas partes que están subrayadas, pero fíjense cómo al subrayar están unas partes como en color magenta y unas partes como en color amarillo. Y a ver si al final de esta explicación me dicen por qué está separado así en estos colores, ¿no? Entonces dice, los dos filósofos que más han influenciado
el pensamiento de Jaspers fueron Kierkegaard y fue Immanuel Kant. Kierkegaard lo influenció con la esencia del individuo singular y Kant con el método científico. Entonces, por un lado, considera que la ciencia es esencial para la filosofía, pero y por otro lado, que la claridad filosófica es indispensable para la vida y pureza de la genuina ciencia. Entonces, se requieren las dos. Dice, la ciencia tiene 3 notas indispensables: el conocimiento metódico, la certeza y la validez universal. Pero el filosofar es un proceso de pensamiento como acción interior. Entonces, dado que la ciencia no puede proporcionar valores, metas o direcciones y no puede decir nada sobre los significados esenciales de la existencia, pero también el filosofar implica una resolución de la voluntad de ser, de separarse de todo conocimiento determinado hacia un horizonte siempre inalcanzable. Entonces, se comete un error científico cuando se pretende bajar a la ciencia a asuntos normativos o valorativos. Por eso es la necesidad de esta dinámica entre ambas categorías. Por lo tanto, establece Jaspers una clara división entre el marco científico y objetivo y la realidad filosófico, existencial y subjetiva, continente y contenido, donde reconoce la importancia del dominio y distinción de ambas categorías. Entonces, incluso hay una tabla que Leo nos pone en la página 143, donde pone esta división sobre estos dos partes. El continente, que es el científico, el objetivo, donde podemos ver el conocimiento metódico, la certeza, el hombre general, lo universal, frente al contenido, que el contenido es lo filosófico, lo subjetivo, el conocimiento irregular, donde hay una duda, son casos individuales, la particularidad o lo singular. Entonces dice, página 143, esta notable distinción primigenia que se reconoce en la obra de Jaspers será clave para la construcción de la teoría general del coaching y de su metodología operativa. Porque entonces, cuando llegamos a la parte de las conclusiones, y ya aquí me salto a todo lo que resta de Jaspers, a lo que pone de Marcel y a lo que pone de Sartre, porque dice aquí cómo es que en todos esos pensamientos y conforme ustedes vayan leyendo esta obra, van a darse cuenta de que hay puntos en común. Ahorita yo puse todo sobre la base de Kierkegaard, pero van a ver cómo se encuentran puntos en común con Jaspers, con Marcel y con Sartre. Porque entonces, estos puntos en común dan un reconocimiento a estas dos categorías, la objetiva y la subjetiva del ser humano. Y fíjense cómo, ahora sí, en esta parte de conclusión de este capítulo, nos dice entonces cuál es su aporte a los procesos del coaching. Entonces nos dice, por un lado, Kierkegaard nos habla del pensador existente y del pensador especulativo. Jaspers nos habla del existence y el Dasein. La excepción frente a la autoridad o la ciencia frente a la filosofía, o lo científico y lo filosófico, o Sartre, por ejemplo, entre el ser en sí y el ser para sí. Y todos ellos se pueden ver en puntos en común en esta tabla, la tabla 12, que nos pone Leonardo Ravier en esta obra, donde nos dice categoría 1, continente, y categoría 2, contenido. Fíjate, nos dice entonces, y en este voy a detenerme un poquito más porque esta es la parte donde todo converge. Entonces, ya cuando estamos hablando de estas dos partes, el continente es en donde está la esencia precede a la existencia.
La esencia y el sentido es prefijado, es de naturaleza objetiva, estática, permanente, atemporal, versa sobre categorías generales. Su entorno es certero, sin riesgo y seguro. Es parte de él y atiende al todo, centrado en el pensamiento. Utiliza la abstracción racional. Y la categoría 2, contenido, nos dice, la existencia precede a la esencia. La esencia y sentido es creada o desarrollada. Es de naturaleza subjetiva, dinámica, variable. Versa sobre contenidos particulares. Su entorno es incierto. Se realiza desde la perspectiva del actor y existente. Utiliza la intuición. Parte de y tiende a la nada, centrado en la vivencia. Entonces son dos categorías distintas, pero que ambas las necesitamos. Entonces, esta es la parte final de la tabla. Dice, entonces la categoría del continente se universaliza al hombre desde lo común, pero en contenido se singulariza al hombre desde lo particular. Acá recordemos que hombre se utiliza como incluyendo al ser humano, o sea, todo el ser humano, ¿no? No está hablando de un género en particular. Dice, en continente trabaja y busca y define esencias, pero en la categoría de contenido trabaja, busca y define experiencias. En continente describe al hombre y al mundo abstracto, y en contenido describe al individuo y mi mundo personal. En continente busca y se preocupa por el saber, la verdad universal. Y en contenido busca y se preocupa por el hacer, la verdad personal. Voy viendo los tiempos. Vamos bien, ya estamos a punto de acabar. Entonces, las características de ambas categorías están presentes en los procesos de ayuda del coaching. La categoría 2, denominada contenido, y la categoría 1, denominada continente. Y dice, el contenido está subsumido en el continente. O sea, está adentrado o lo incluye. Esta subsunción implica que el contenido, que es de dominio puro y exclusivo del cliente o el ayudado, y que el continente debe ser reconocido por el coach o ayudador como marco o guía o principio rector sobre el cual debe de establecer su acción o su interacción. Entonces, el continente queda conformado por elementos científicos, objetivos que conforman procesos y conversaciones de coaching. Pero el contenido queda conformado por los elementos prácticos y subjetivos del cliente. O sea, dice, propios del pensar y actuar del cliente subsumidos en la categoría del continente. Los elementos que caracterizan al continente han sido reconocidos dentro del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia y están expresados en estos principios. El principio de la conciencia, el principio de la libertad, de la responsabilidad, principio del compromiso, principio de la acción, principio de la coherencia y de la subjetividad. Y estos son principios de la naturaleza humana. Entonces, esta parte es la objetiva y voy a regresarme, es lo que nos dice aquí. Debe ser reconocido por el coach como un marco o guía rector sobre el cual debe de establecer su acción. ¿Cuáles son esos guías? Pues estos que acabamos de decir aquí, estos 7 principios. Y entonces, va a conformar el continente. Imagínense como un contenedor que va a estar conformado por estos principios. Y entonces nos dice, pero el contenido, algunos de esos elementos del contenido van a quedar conformados en términos existenciales, donde por un lado, el sujeto se encuentra solo en el sentido de que no va a recibir auxilio tradicional por parte del coach. No va a recibir transferencias, juicios o experiencias. Buscará por él mismo, ejerciendo su libertad individual,
sin esconderse en un grupo, sino haciéndose responsable totalmente, hará uso de su subjetividad y creatividad particular frente a sus deseos. Hará interiorización por él mismo, buscando coherencia interna entre su existir y su pensar. Por él mismo va a reflexionar en, desde, para y por sí mismo. También el mismo cliente va a tomar decisiones y actuará en función de su propio conocimiento. Y procederá tanteando, o sea, prueba y error, o prueba y ajuste. Y va a aprovechar creativamente las oportunidades y va a elegir según sus propios objetivos, su responsabilidad personal consigo mismo y con otros con los que se relacione, para trazar por sí mismo ese destino personal o proyecto de vida desde un espacio-tiempo subjetivo y particular y determinado. Ángel. ¿Sí? Oye, nada más un detalle. Tú me dices si contestas ahora o al final. Dice Jimena Fajardo, hace 3 minutos, pregunta. ¿Podríamos decir que el continente sería el ser y el contenido el hacer? Y no quise interrumpirte con todo lo que nos, digamos, pusiste con resaltado en amarillo. ¿Es momento para contestar o quieres que nos esperemos al final? Eh, Fíjate que lo que tenía pensado, Jaime, es sí contestar, pero también dar paso a cómo contestarían los demás también. O sea, si hay alguien que se anime a responder aparte de Luis, de ti y de mí, solo para ver, pues si alguien trae ganas de responderlo, pero sin duda, estoy a punto de acabar, entonces en un minuto termino y ya damos pie a esa pregunta y me regreso. ¿Te parece? Claro, adelante, gracias. Ok. Entonces, fíjense, dice, ya es una de las últimas diapositivas. El contenido es susceptible a autodinamizarse en la medida en que el coach respete de manera irrestricta los principios establecidos en las categorías 1 bajo el método operativo de la no transferencia o de la no directividad. Que ahí es en donde se hace importante, entonces, el respeto irrestricto y apego a la no directividad para poder catalizar. Ok, entonces dice, ya por último, la instrucción, la enseñanza o dirección desde la perspectiva existencialista es contraria al aprendizaje requerido para el autorreconocimiento, la creación del existente. Ambas categorías es en donde se percibe con claridad cómo el coaching consigue establecer la dinámica del poder real de liberar la conciencia del individuo singular, su creatividad que emana de él sí mismo en los términos de la propia persona que vea por y para sí mismo. Y esto es imposible conseguir sin tener un método operativo no directivo. En sí mismo es un método fenomenológico. Prácticamente, Jaime, hasta aquí termina la presentación, porque la siguiente semana vamos a adentrarnos en este tema. Es un método fenomenológico en sí mismo y que vamos a entender con mucho mayor claridad la fenomenología, pues cuando nos adentremos la siguiente semana. Entonces, antes de pasarme a los stickers que se apuntaron seguramente en el Jamboard, vamos respondiendo entonces a esa pregunta. ¿Me la puedes repetir, Jaime? Sí, por supuesto. Dice Jimena, ¿podríamos decir que el continente sería el ser y el contenido el hacer? Y viene la Ok. respuesta de Laura Yadó, que dice, el ser para mí es parte del contenido, igual que el hacer. El continente sería el método de trabajo de acuerdo a situaciones establecidas por la ciencia. El ser interviene en ambas categorías. Y luego dice Jimena, lamentablemente no puedo estar el próximo martes. Ahí Ah, están los mensajes. bueno, para los que no puedan estar, va a estar grabado en YouTube y se pueden meter a nuestro canal. Pues gracias por esa pregunta.
Y fíjense cómo una parte nos la puede responder como nos lo ponía Jean-Paul Sartre, donde nos dice el ser en sí y el ser para sí. A ver si te puedo contestar sin tanto rodeo. Dice, el ser en sí es lo que ya es y lo que puede ser. Y entonces podemos ver que la categoría 1 tiene elementos que son en común para todas las personas. Entonces, una persona tiene estos principios de los cuales aquí pusimos, ¿no? Que son estos 7. A ver si me los encuentro de manera breve. Entonces dice, si estamos hablando del continente, imagínense en un proceso de coaching. El coach ve a la persona o al cliente como, como un cliente que tiene una conciencia y que tiene libertad para decidir y que tiene la capacidad de responder a lo que decide y que tiene el principio del compromiso para sí mismo y compromiso con otros. Y también el principio de la acción, que ya es parte de lo que nos desglosó Luis Pisa cuando vimos a Aristóteles. Y el principio de la coherencia, o sea, entre lo que hago y lo que deseo hacer. Y el principio de la subjetividad. Entonces, a ver si con esto te respondo. Un coach, cuando reconoce que estos principios son correspondientes a cualquier persona y que es universal y que es científico, puede ver que la persona entonces va a poder desarrollar todos estos principios por sí mismo. Y que entonces en la subjetividad que tenga el cliente, o sea, ¿qué es la subjetividad? Lo que esa misma persona quiera hacer, quiera pensar, quiera perseguir, cualquier objetivo, cualquier problema que se quiera plantear por sí mismo y la manera en la que ve el mundo es esa parte del principio de la subjetividad. Por lo tanto, yo respondería así, o sea, más que el contenido sea el hacer, más bien el contenido tiene que ver con esas características que hacen singular a la persona en cuanto a su pensamiento, en cuanto a su esencia, en cuanto a lo que es de manera individual y lo que lo hace único y diferente frente a las demás personas. Eso sería el contenido. El contenido en el proceso de coaching es eso que nos va a decir o es esas cosas que va a poner el cliente y que la va a depositar o nos la va a decir y nosotros como coaches lo vamos a vaciar en el continente, que el continente entonces reconoce estos principios. Entonces, para poderlo distinguir así de claro es continente son todos estos puntos en común que tiene el ser humano y que es científico y que aplica para todos. Pero el contenido es esa parte individual de cada persona. Y ambas, existe esta dinámica en el proceso de coaching para que puedan coexistir y de ahí se forma el proceso de ayuda. Y bueno, ya luego veremos el proceso de ayuda desde la no directividad en qué consiste. No sé, Jaime, si tú Así quieras es. Ángel, complementar perdón. la respuesta. Sí. Ahí está. Juan, adelante. Adelante, Juanito. Bienvenido. Entonces, se pudiera decir, gracias, entonces se puede decir que no puede existir solamente uno ni otro, o sea, los dos están alineados, ¿cierto? Claro, los dos son categorías existentes en el proceso de coaching. Uno no es mejor que el otro, o sea, de hecho ni se pueden comparar de esa manera, o sea, son cuestiones que en el proceso de coaching necesitamos tener en cuenta. Aquí lo podemos ver en esta tabla, ¿no? La tabla que nos ayuda a hacer Leo, donde como te decía Juanito, lo demás, el continente tiene que ver con esto universal, que es que el ser humano es libre, consciente y responsable, y todas las demás principios. Pero ese ser libre, consciente y responsable piensa particularmente.
Entonces, el contenido se vacía en el continente. Dice Ángel, aquí Luis Pisa en el chat. Una forma sencilla para mí, me imagino que para explicarlo, es que el continente es lo objetivo y el contenido es lo subjetivo. Por ejemplo, los aspectos de la naturaleza humana, así como los aspectos objetivos de la realidad, son parte del continente o contenedor, yo le pondría. Las interpretaciones subjetivas de cada individuo, personalidad, valoración, deseo, emoción, etcétera, son parte del contenido. Y yo aquí le sumo, es lo que se vierte dentro del recipiente, que es el coaching desde su estructura sólida y fundamentada en las cuestiones praxeológicas y la filosofía primera. Dice Luis, el coach se enfoca en el continente justamente y deja que el cliente trabaje en su propio contenido que deposita en el contexto que el coach crea, ¿no? Dice Luis también, el ser, coincido con Laura, tiene componentes de continente y contenido. Dice Jimena, entonces el contenido es lo subjetivo del ser. El continente es la esencia del ser. Dice Luis, por ejemplo, el principio de conciencia, todos los seres humanos tenemos la capacidad de darnos cuenta, es parte del continente. Sin embargo, la forma de esa conciencia, de lo que cada uno particularmente se da cuenta, es o le corresponde al contenido. Dice Jimena, ahora, pero si queremos ser buenos coaches, debemos entrar a lo más sublime del ser humano, que es el continente, a partir de la singularidad que encontramos en el contenido. Yo creo que no, eso es lo que quizás Ángel va a explicar. Y dice Luis, y saber cuál es el límite, nuestra área es el continente, es lo que yo decía, es nuestro recipiente que está forjado y formado por una estructura sólida para no dirigir, no intervenir, no meternos con el contenido, es lo que dice Luis. Y dice Jimena, y ahí es ser libre, consciente y responsable, es donde debemos elevar el nivel de conciencia para la toma de decisiones. Sí, pero no nosotros dirigiendo como coaches, Jimena. Creo que aquí hay un punto muy importante y valioso que Ángel seguramente ya lo viste, para hacer esta distinción, ¿no? Que creo que Jimena todavía tiene ahí un poco de duda. Dice Luis, la clave ahí, Jimena, es cómo logramos esa elevación sin interviniendo. Bueno, o sea, aquí Luis ya dice o no sobre el contenido, y ahí es donde entra justamente la directividad o no directividad, o la transferencia o no transferencia. Dice Jimena, claro, no podemos dirigir el proceso. Hasta aquí se quedan los comentarios, Ángel, y no sé si quieras hacer alguna acotación o complemento. No, claro, lo que yo puedo decir, y a ver si puede esto aclarar, es que digamos que como coaches nos ponemos, o sea, y la verdad es que no es solo como coaches, sino como seres humanos, podemos reconocer estos principios de los que hemos estado hablando desde las ediciones pasadas, donde cada persona tiene este principio de conciencia, de libertad, de responsabilidad. Y eso, en una sesión de coaching, pues lo respetamos al 100%. Y a eso se refiere Luis, con que nosotros no intervenimos sobre el contenido. Digamos que, no sé si esto se ve, pero Sí, sí se ve. El vaso rojo. está este vaso rojo. Y este vaso rojo es el continente o el contenedor que nos dice Jaime, ¿no? Entonces, digamos que no está hecho de plástico en el coaching, está hecho de los principios humanos que acabamos de decir, donde dice, este vaso, que es lo que va a usar el coach como lo único que puede usar para ayudar, donde aquí está conformado por
el reconocimiento de que cada persona tiene conciencia, tiene libertad, tiene responsabilidad. Y que el cliente llega y vacía todo su pensamiento singular. Ahora, lo que Jaime nos dice y Luis nos dice, la manera en la que ayudamos es desde la no directividad. Y eso todavía no hemos entrado a explicar en estas series del grupo de estudio, ¿no? Que es parte de lo que viene. Y que a lo Justo. mejor es... Perdón, Ángel, dice Luis que, bueno, levantó la mano para cuando tú lo veas conveniente, darle la palabra, porque creo que Luis quiere complementar un poco del vaso. Adelante. Yo también me gustaría decir algo en relación al vaso, porque además de lo que dices de los principios naturales, también está la metodología operativa que Exacto. fortalece con toda la fundamentación científica que hace que ese vaso esté fuerte y coherente. ¿Quieres entonces terminar tu idea, Ángel, o le das la palabra a Luis cuando tú quieras? La estaba terminando y justo con eso, Jaime. Entonces, échale. Pues para no redundar, bueno, Sí. es eso. Este vaso está conformado con toda la metodología que estamos a punto de ver en las sesiones que siguen. Adelante, Luis. Muchas gracias, Ángel. Y de entrada, gracias también por abrir el espacio a la comunicación que hace más ricas estas sesiones de estudio. Complementando con la plática que estamos teniendo, cuando dices, Jimena, claro, no podemos dirigir el proceso, tal vez con este ejemplo ayude un poquito. Fíjate que en el vaso, digamos, una de las partes que está conformada es de la metodología conversacional. Entonces, nosotros descubrimos que los seres humanos tienen una forma teleológica de conversar. El modelo Grow empezó a dar con esa forma, pero el modelo Grow todavía no está perfeccionado. En la teoría general del coaching ya se profundiza, se explora. Digamos que el modelo Grow es un antecedente, pero no es que sea exactamente así. Hay más componentes todavía más finos. Por darte un ejemplo, la W famosa del Grow tiene una trampa, porque es al mismo tiempo motivación como plan de acción, que son cosas diferentes, pero ahí las incluyen las dos porque si no, ya no le salía la palabra Grow, ¿no? Entonces, bueno, ya perfeccionando esto, sabemos que todos los seres humanos, como somos teleológicos, veíamos en la sesión pasada, es decir, nos movemos por objetivos, tenemos siempre un patrón de pensamiento hacia objetivos, hacia la realidad, hacia las alternativas, hacia la toma de decisión, hacia las acciones que vamos a ejecutar. Esto es parte de lo que hace el vaso. Cuando el coach le pregunta al cliente, ¿y tú qué quieres lograr el día de hoy? Pues podrías decir que está dirigiendo el proceso porque le está haciendo pensar en términos de objetivo, ¿cierto? Y si el cliente a veces se va directamente a la W y el coach le hace otra pregunta de G, podrías decir que lo está dirigiendo, ¿no? De regreso a la G, pero fíjate que ahí está abordando lo que es natural del ser humano, la G, la R, la O, la W, pero no el contenido que vierte sobre qué quiere trabajar. Diferente a otras formas de coaching, donde, por ejemplo, se dan distinciones y le dicen, no, bueno, es que no es excelencia, es exigencia. Ahí se están metiendo directamente al contenido, porque le están dando información sobre cómo interpretar su realidad. Y esa es la gran diferencia de cómo se dirige un proceso a través del continente o a través del contenido. Espero que eso haya aclarado. Desde la postura del coaching de esencia no directiva, nosotros no nos metemos con el contenido, no damos distinciones, no damos observador, no damos tips, tareas, recomendaciones, punto de vista, porque todo eso está enfocado al contenido. ¿Dónde sí nos metimos? Al continente. Sabemos que las personas son esencialmente conscientes, libres, pueden tomar sus decisiones, pueden aprender a través de un proceso de autoexploración, de ajuste y corrección, etcétera, etcétera. Todos estos principios que vamos cimentando en toda esta primera parte del grupo de estudio. Bueno, gracias por dejarme esa intervención, Ángel. No, gracias, Luis. Y fíjate que abres un tema muy, hasta cierto punto, controversial, ¿no? Porque cuando hablamos de la esencia no directiva, hay esta confusión donde dicen, entonces cuando tú preguntas, y tú preguntas sobre G, que es esto que nos dice Luis, que G es goal, o sea, cuando haces preguntas de metas, de objetivos, entonces como coach estás dirigiendo.
Y aquí existe esta confusión donde dice, entonces ¿eres directivo o no eres directivo? Porque si dices que no eres directivo, pero estás haciendo estas preguntas dirigidas, bueno, claro, es lo que justo Luis nos acaba de decir. Dirigimos el proceso, pero no nos metemos con lo que dice la persona, con su contenido. Muy bien. Gracias Luis por esta distinción, y bienvenido a que lo sigas, que nos sigas compartiendo. A ver, no sé si hay algo más que hayan puesto en el chat. Estoy abriendo el chat y veo que no, que más bien estaban estas preguntas, o nos dice que hay quien se quiere retirar. Voy a proyectar el Jamboard entonces, si no hay ninguna mano levantada o algo que quieran comentar. Voy a compartir el Jamboard, donde veo que ya hay un poquito de movimiento, ¿no? Y nos dice entonces que hay tres stickers. Uno que le pusieron Sócrates, otro que le pusieron definición, Sócrates, Aristóteles, y el Sócrates platónico y Aristóteles. ¿Ok? Entonces, estoy entendiendo que estos son 4 conceptos que está poniendo todos los que ingresaron y que tienen claridad sobre eso, pero no necesariamente genera una pregunta. Ok, entonces fíjense. A ver, Luis nos dice, cualquiera, mientras sea dirigida al continente, por ejemplo, nos dice en R, o sea, en realidad, ¿cómo te encuentras hoy? Perdón, lo que pasa es que ahí Jimena preguntaba que entonces, ¿cuál sería la pregunta inicial? Entiendo que de una sesión de coaching y le digo, tú puedes empezar como tú quieras, puedes empezar saludando, cómo te encuentras, cómo estás, de lo mismo, mientras no te metas al contenido. Y a lo mejor es más rápido así que estar escribiendo, ¿no? O sea, si tú preguntas, Sí. ¿cómo te encuentras hoy? Es una pregunta de R, ¿cierto? Sí. De su realidad. ¿Qué quieres lograr en esta sesión? Es una pregunta de G, pero no hay contenido. Ahora, ¿cuál sería la manera errónea de hacerlo? Pensemos, si vas a utilizar la misma G, pero de manera directiva, y pensando que la vez pasada estaba debatiéndose la persona sobre hacer o no ser, y tú le dices, oye, ¿y te diste cuenta que tu plan de acción era el correcto? ¿O el plan de acción que platicamos era el adecuado? O sea, cuando tú te metes a dar juicio, a dar información, oye, ¿viste la lectura que te dejé? ¿Cómo te apoyó eso en el logro de tu objetivo? O sea, cuando ya ahí nos estamos metiendo en el contenido, claro que es G, pero estamos nosotros, es como si al vaso le estuviéramos echando de nuestro vaso, agua del nuestro. Cuando nos decantamos sobre una opinión o queremos compartir algo de nuestra propia cosmovisión o de nuestro saber, y pensemos que hay formaciones de coaching, que son de esencia directiva, de entrenamiento, que te dan herramientas para tú darle al cliente. O sea, herramientas que no tiene el cliente, que no son parte de su naturaleza, que debe de aprender para hacer ciertas cosas. Ahí es donde uno se mete sobre el contenido, ¿no? Entonces, cuando te quedas solo a nivel continente, y no se preocupen si en este momento el cómo hacerlo no está claro porque no hemos llegado para allá, digamos que el objetivo entiendo, de Ángel hasta ahorita es hacer la diferenciación entre que existe algo que se llama continente y que algo que se llama contenido, y que el espacio para el coach, si es que quiere entenderse como no directivo y si es que entiende que el coaching no es decirle a la gente qué hacer, por lo tanto tendrá que estar sobre el continente, sobre lo que es común a todos los seres humanos, porque así tú no le impones nada, trabajas con cómo ya es el ser humano. El contenido ya es lo que hace la individualidad, ¿no? Esa parte única de la que hablaba Ángel, que conforma a ese ser humano y sobre el cual no nos metemos a nosotros pronunciarnos de una u otra manera. Gracias, Bueno. gracias Jaime. Jaime, hoy nomás Luis. De hecho, bueno, antes de continuar, son las 12:01 para los que, o sea, la promesa era terminar a las 12, pero no vamos a dejar aquí, más bien, si ya se quieren retirar, si ya tienen estos deseos de salirse, bueno, prácticamente hasta que acabamos, pero nos quedamos con aquellos que queramos continuar con esta explicación o esta plática. Perfecto. Oye, Ángel, yo voy a tener que salir.
Entonces, bueno, agradecerles a todos y seguro nos estaremos viendo la próxima semana. Decías que vamos con Jaime y la siguiente Y la otra vez posterior te tendré el vemos a ti. gusto de hablarles y esto va a seguir, ¿no? Cada vez va a ir quedando más claro porque cuando veamos el tema que les platicaré de los dos tipos de conocimiento, el conocimiento tácito y el técnico, todavía yo creo que va a quedar más claro pues hacia dónde vamos nosotros los coaches y qué le dejamos al cliente trabajar. Totalmente, Luis. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, buen día y que cierre muy bien, Ángel. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, de hecho, lo que yo recomiendo y para que puedan tener esta mayor claridad es que nos estamos adentrando o estamos a punto de meternos en qué consiste la metodología operativa. Y esto no se puede entender sin todo lo que viene adelante, que es justo de lo que nos habló Luis. Conocimiento tácito, las competencias, porque también vamos a estar hablando de las competencias que se usan desde la metodología no directiva, que es indispensable saberlo y reconocerlo para precisamente nosotros no vaciar nada en el contenido de nuestro cliente. Entonces, recomendable que sigan entrando al resto de las sesiones y que si te la vas a, que si no vas a poder participar, pues bueno, van a estar grabadas en el canal de YouTube. Bueno, por último, y viendo lo que está en el Jamboard, bueno, tal cual, pusieron, alguien acaba de sumar la corriente existencialista. Pues muy bien. Entonces, la petición es que se lleven este link que nos pone, que nos facilita Eric aquí en el chat y que conforme vayas revisando la teoría general del coaching, si es que la estás leyendo o vuelves a leer o vuelves a ver estos videos, bueno, seguramente te puede surgir alguna pregunta y que las puedes poner en el cajón amarillo, en el cajón azul o en el rojo, donde hagas cosas que quieras averiguar y quieras saber más. Aquí entonces es el parking lot de preguntas que tú puedes ir poniendo. Entonces, esta liga también la vas a encontrar en el YouTube para que si te metes y si viviste esta sesión desde lo diferido, pues bueno, ahí te metes y ahí nos vayas dejando tus preguntas. No sé si alguien más quiera abrir su micro y compartirnos alguna reflexión o el cómo se van. O alguna pregunta que no la quieran hacer en el Ángel, Jamboard. Adelante, por favor. bueno, un gusto a todos y gracias por el espacio. Me parece súper interesante los conceptos que nos traes. Obviamente hay que estudiar. Voy a verlas. No puedo estar en todas las sesiones, lamentablemente, pero me encanta esta iniciativa. Y nada, lo que pueda, quiero aprender mucho porque creo que nunca dejaremos de aprender. Entre más me doy cuenta, creo que entre más creemos que tenemos experiencia o un conocimiento, más nos damos cuenta que estamos nuevamente empezando el camino y eso me parece muy lindo. Exacto. Sí, pues de hecho, es uno de los principios, ¿no? El principio de la conciencia nos dice que tenemos esta capacidad de aprender. Entonces, qué bueno que la pongas en uso, Jimena, y pues bueno, aquí estamos para seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu aportación. Laura, Gracias. ¿quieres comentar algo? Sí, yo tenía una pregunta que de hecho vacié ahí en el chat, que dice, escuché algo sobre tareas cuando estaba hablando Luis de lo que es directividad. Mi pregunta es directividad si la pregunta se hace, ¿qué tarea te dejarías para, según el tema que esté tratando el coachee? O Ok. porque a final de cuentas lo estoy mandando a hacer algo, ¿no? Pero también le estoy preguntando si lo haría. O sea, no es que yo le dé la tarea, sino que él solito decida si quiere y qué tarea se dejaría. ¿Eso se consideraría directividad o no? Qué buena pregunta, Laura. Fíjate que estás preguntando cuestiones como ya muy finas de no directividad y me encanta la pregunta porque puede aclarar. Ok, entonces fíjate. Así como decíamos, este vaso, digamos que es la metodología. Y aquí están los principios, está la fenomenología, que es algo que vamos a ver,
está el conocimiento tácito, que es algo que vamos a ver, y están las competencias, y está el modelo de conversación, que incluso Luis ya nos adelantó, que Whitmore y con los que le dieron claridad sobre la estructura, lo establecieron así. Está el modelo de conversación Grow. En la teoría general van a encontrarse esta, digamos, adecuación que se hizo a este modelo que realmente no es modelo, sino una estructura conversacional. Esta estructura conversacional incluso ya no se llama Grow, se llama Frog, donde se le agrega la F, que es del seguimiento. Bueno, este Frog tiene esta W que nos contaba Luis, que es de la voluntad y de las acciones. O sea, más que tareas, yo hablaría de acciones. Entonces, una sesión de coaching, ya en particular cuando la estamos ejecutando, arrancamos y usamos las metacompetencias, preguntas enfocadas, silencios, la escucha fenomenológica. Ya nos adentraremos a estos términos, ¿no? Pero una de estas preguntas o las categorías en las que podemos hacer preguntas tiene que ver con preguntas de G, preguntas de R, preguntas de O, preguntas de W, preguntas de F, que es el Frog. Tú puedes hacer preguntas de todo eso. Si tú preguntas, ¿qué quieres lograr? No estás haciendo directividad. Porque tú estás asumiendo el principio humano de que las personas nos movemos por objetivos. Entonces, en esta sesión, ¿qué quieres lograr? Pero igual tú puedes preguntar cuestiones sobre R, por ejemplo, la R de la realidad. ¿Cómo estás hoy frente a eso que quieres lograr? Y sigue siendo no directivo. Ahora, una pregunta de O. ¿Cuáles son las opciones que tienes para conseguir eso que quieres? Otra vez, estás haciendo preguntas enfocadas en esta G, en esta R, en esta O, pero también de todas esas opciones, de todas las metas que se está planteando el cliente, tú sí que le puedes preguntar, ok, después de todo esto, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué quieres hacer frente a esto que quieres lograr? Entonces, tú le estás preguntando por sus haceres, que es la W. Y eso no es directivo. Sería directivo, Laura, si tú le dices, ok, lo que yo te recomiendo que tú hagas es que leas este libro. Ahí ya estás manchando el contenido de tu cliente. ¿Y por qué es importante distinguirlo? Porque nosotros como coaches privilegiamos su proceso de catalización del conocimiento tácito, o sea, el potencial creativo, a lo mejor dicho con palabras más mundanas y no tan precisas, pero nosotros estamos para que esa persona pueda pensar por sí misma. Y si nosotros le damos una tarea o una acción por hacer donde vaya ahí un filtrito mío, estaré nublando su capacidad creativa o su capacidad de generar conocimiento nuevo. No sé si te respondo, Laura. Sí, gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Concha, ¿levantaste la mano Sí, porque quieres hablar? Ok, adelante. sí, fíjate, es que un poco matizando un pelín, resumiendo mucho lo que tú has dicho, que me parece correctísimo, le comentaría a Laura que las preguntas tienen un lugar dentro de la conversación. Entonces, esa pregunta que tú haces mención de qué tarea te dejarías para, depende de dónde la ubicaras, podría tener más connotación directiva o menos. Así por lo menos lo entiendo yo. O sea, si lo ubicas, como dijéramos, fuera de lo que es la operativa conversacional, evidentemente puede tener matices, depende del contexto, evidentemente, puede tener matices directivos. Exacto. Ahora, no hay pregunta, como yo digo, ni buena ni mala,
bueno, si hay preguntas que como dentro de la no directividad, no transferencia, no se deben de hacer, evidentemente, pero no hay preguntas ni buenas ni malas, es pregunta enfocada en el momento que se requiere dentro de la conversación. Eso quería simplemente matizar desde mi punto de vista. Sí, gracias, Concha. Fíjate que me das pie Gracias. a decirlo así, si tú como coach abordas cuestiones ajenas a lo que el cliente conversó, ya es directivo. O sea, tú a lo mejor, con la mejor de las intenciones, puedes preguntarle algo que tú creas como tarea o como pregunta de G. Puede ser que tú le preguntes algo con la mejor de las intenciones, pero que el cliente nunca lo dijo, nunca lo abordó, nunca lo manifestó. Entonces, ahí sí que vendría directividad, ¿no? Que yo creo que es parte de lo que se refiere Concha. O sea, si mi cliente nunca me dijo en su contenido, nunca me habló de su mamá, por ejemplo, y a mí se me ocurre preguntarle cosas de su mamá, ya estaría siendo yo directivo porque nunca me habló el cliente de esto. Entonces, nosotros como coaches solo hablamos o solo hacemos preguntas con aquellas cuestiones que sí están en su contenido. Si como coaches solo hablamos o solo preguntamos en cuestiones de aquí, no somos directivos, porque estamos agarrando los elementos que el cliente trajo. Adelante. Sí, Ángel, Jimena. pero entonces ahí me pones en una dualidad bien interesante y es, en el mundo del coaching ejecutivo, pues finalmente cuando a ti te dice la organización, el patrocinador, yo quiero que desarrolles estas competencias en el ejecutivo, pues eso es directivo. Ah, exacto. A ver, bien. Buena pregunta. Mira, ya nos estamos haciendo esas preguntas Entonces, ahí, ¿qué sutiles. haces tú? Porque en el caso mío, yo cuando manejo todos estos ejecutivos, yo entro mucho al ser y después cuando él, o sea, yo le pregunto, ¿tú qué necesitas realmente? Porque esto es lo que quiere la organización. Entonces, ahí entras en esa dualidad, ¿cómo lo manejas? Justo, y es algo que vamos a abordar en futuras conversaciones dentro de aquí, porque digamos que cuando es ejecutivo, el proceso es tripartita, por lo menos, ¿no? O sea, hay tres partes. Está el sponsor, que es el que paga y es el que muchas de las veces establece la meta, porque él o ella quieren lograr una meta, y entonces le paga un proceso de coaching a alguno de sus colegas o compañeros, ¿no? Entonces, estas entes que pertenecen al proceso de coaching, el sponsor, el coachee y el coach. Entonces, durante este proceso, se indaga sobre si la meta está en posibilidades de hacerse desde el conocimiento tácito que el cliente, que el coachee vaya a desarrollar. Entonces, hay un proceso para ver qué tan idóneo es el proceso de coaching frente a lo que quieren lograr, por un lado. Pero y por otro, antes de arrancar el proceso como tal o las sesiones, hay un establecimiento de meta que el sponsor pone para que el coachee lo logre. Y entonces la función, o antes de arrancar el proceso en sí, el coachee debe de aceptar o de rechazar esa meta. Si es voluntario, o sea, si el coachee sí desea participar y sí asume esa meta como propia, entonces sí puede darse el proceso de coaching y a partir de ahí ya no es directivo. Sería directivo, pero no por parte del coach, sino, o sea, ¿cómo dejarlo establecido? La directividad o la no directividad debe de juzgarse al coach, no al jefe del coachee, que es una posición distinta, ¿correcto? O sea, nosotros no estamos satanizando la directividad. De hecho, se requiere la directividad para muchas cuestiones. Para dar una formación se usa la directividad. Entonces, no estamos juzgando al sponsor por ponerle una meta a un colaborador. Más bien, la no directividad la usamos exclusivamente en el proceso de coaching. Entonces, ya en el proceso de coaching, para respetar la no directividad, se le pregunta al sponsor cuál es la meta que debe ser alcanzada por el coachee, y al coachee se le pregunta,
esta meta es una meta que tú quieres alcanzar. Y si dice que no, pues entonces no podemos avanzar nosotros. Pero si dice que sí, inicia un proceso de coaching. ¿Sí te respondo, Jimena? Sí, hay mucho por conversar, pero sí, muy chévere, muy interesante. Pues muchas gracias a todos los que participaron en esta sesión 4. Los esperamos en la que sigue, donde nos habla Jaime Molins respecto a la fenomenología. Y pues nada, aquí los esperamos como todos los martes. Nos vemos hasta la que sigue.